Buenas, profesor Gustavo. El día de hoy a mí me ha tocado presentar la primera parte de lo que vendría siendo nuestro proyecto final de creatividad, en el cual hemos tratado la problemática de la depresión. En este trabajo, tanto yo como mis compañeros presentes hemos compilado toda la información ya recaudada de los anteriores trabajos referentes al mismo tema en este video, de manera breve, concisa y con el objetivo de contar un mensaje. Consideramos importante tratar este tema porque se tiene una pésima referencia acerca del tema de la depresión, porque de manera coloquial la gente se suele limitar a solo saber que tener depresión es estar triste, cuando la realidad es que conlleva mucho más. Estar triste solo es la punta del iceberg. Hay mucho más, como la tristeza patológica, la cual es estar gravemente deprimido y sin motivo alguno. La anestesia emocional, que de la misma manera que como cuando te hacen una operación y no sientes nada, una caminata por el parque, una canción, una plática amena con alguien que quieres mucho, todas esas cosas que le dan color y hasta a veces sentido a la vida, no las sientes, por ende ya no las disfrutas. Las personas que padecen de este trastorno, a la más mínima debilidad o tambaleo, pueden llegar a caer de nuevo. Es una pelea diaria con uno mismo, en la que la recompensa es estar feliz un día más hasta el día siguiente. Hablando únicamente de Perú, en el 2021 hubo más de 300.000 casos atendidos, y estos solo son los que están registrados. Ni hablemos de las personas que lo padecen y no han ido a tratarse porque no pudieron identificar lo que tienen. Y creo que está de más decir el terrible escenario que sucede cuando no se trata este problema a tiempo. Sí, hablo de los suicidios, que aquí en Perú fueron 466 personas en el 2018, unas 576 en el 2019 y unas 638 en el 2020. Y para el 10 de noviembre de este año ya han sido un aproximado de 824 personas. Afortunadamente hay sitios de ayuda como Calma Perú o llamando al 113, las cuales son un salvavidas para la gente que lamentablemente padece esta enfermedad. Y hablando de mi compañero Franco, le doy pase para que nos comparta y nos diga las estadísticas. Muchas gracias por el pase, Daniel. Ahora hablaremos sobre los datos y las estadísticas. Según la OMS, el 5% de la población global padece de depresión. Y para ser más exactos, en el Perú, según cifras del Minedu, desde el año o hasta el año 2019, padecen de depresión 1.700.000 personas. Esto ha ido en aumento desde que ocurrió la pandemia. Para ser exactos, aumentó en 12%. O sea, aproximadamente 300.000 personas más han padecido de este mal, ¿no? de este trastorno, que es la depresión. Ahora, como un dato curioso, puedo mencionar que aquí en el Perú, cada 22 minutos, una persona trata de quitarse la vida. Y que como consecuencia de la depresión, en un 80% las personas tratan de suicidarse, ¿no? Ahora le daré paso a mi compañera Alejandra para que hable sobre los paradigmas de la depresión. Para empezar, ¿qué son los paradigmas? Los paradigmas son un modelo explicativo compartido por la comunidad científica en el momento. El modelo médico es que el problema está dentro de la persona. En cambio, el modelo contextual es que la persona está dentro del problema. La depresión ya no es vista como una enfermedad, sino como una situación en la cual la persona ha entrado debido a ciertas contingencias ambientales y no es algo que la persona posea. Ahora le doy paso a mi compañera Kat para que explique los estereotipos y prejuicios de la depresión. Estereotipos y prejuicios sobre la depresión. Por ejemplo, un estereotipo muy común en las personas deprimidas es que la mayoría de gente piensa que una persona deprimida tiene que estar siempre triste, no hablar mucho, ser una persona muy retraída. Hasta a veces piensan que puede estar introvertida, cuando realmente no es así. Puede ser una persona que aparentemente está feliz, siempre está sonriente, que parece que todo está bien en su vida, puede realmente tener una depresión, que uno no sabe que la tiene. En prejuicios, un prejuicio que yo siempre he visto es el que mucha gente mayor, sobre todo, que a veces no sabe mucho sobre el tema o no lo ha pasado, es que dicen: ¿por qué te demoras tanto tiempo en superarlo? ¿Por qué no simplemente como que te olvidas de eso y lo superas? No, realmente es así. Cada persona tiene su tiempo necesario para poder superar su depresión. Pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años también. A continuación le daré pase a mi compañero Kenny.
Bueno, yo voy a hablarles sobre comunidades y grupos. Terapia Psicológica Lima es una página en donde psicólogos mediante terapia podrán ayudar a personas con ansiedad o depresión. También existe otra página llamada La Terapia Online, que es una manera de recibir ayuda mediante Internet, ya que se usan las plataformas Skype, Meet, Zoom, WhatsApp, entre otras. También hay terapias para niños o hasta adultos mayores. Y también está Calma Perú. Es una asociación cuyo principal objetivo es ayudar a las personas con un tema especializado o algún trastorno, ya sea TLP, TDA, TDAH, ansiedad, depresión, etc. También apoya a sus familiares para que sepan cómo tratar algunos temas sobre sus trastornos. Mediante la información necesaria, proporciona herramientas de cómo brindar un soporte a sus familiares. Muy buenas, profesor. En esta oportunidad mi equipo y yo nos vamos a encargar de explicar a base de nuestras propias infografías el tema de la depresión. Causas, consecuencias, tipos, tratamientos, pero primero, ¿qué es la depresión? La depresión puede ser definida como uno de los tipos de alteración del ánimo. Consiste en su disminución con un grado variable de pérdida de interés al momento de experimentar situaciones o experiencias habituales. Y esta está acompañado de diferentes síntomas psíquicos como la tristeza, la disminución de concentración o la reducción drástica del líbido, etcétera, etcétera. Ya acabando con esta breve definición, le doy pase a mi compañera Kat, la cual le va a explicar las diferentes causas que puede causar esta problemática. Causas. Algunas causas pueden venir de factores genéticos, biológicos, psicológicos y o ambientales. Por ejemplo, una persona con una personalidad muy introvertida, tal vez por el ambiente y el contexto en el que se cría, puede tener problemas psicológicos si es que alguien lo bulea o lo menosprecia o le hace comentarios malintencionados, los cuales le pueden llevar a una depresión. Y también es más común en las mujeres por el hecho del estereotipo que hay hacia la mujer al querer inferiorizarla, al hacerle comentarios muy hirientes. Y tanto que sigue por genética, las mujeres tienden a ser más sensibles, entonces estos comentarios las pueden afectar mucho más. A continuación le daré pase a mi compañero Kenny. Las consecuencias pueden ser desgano, irritabilidad, insomnio, ansiedad, entre otros. La mayoría de personas no lo toman en cuenta o le dan un valor de segundo plano. Ahora le paso a mi compañero Franco, que nos va a hablar sobre los tipos de depresión. Gracias por el pase, Kenneth. Ahora hablaremos sobre los tipos de depresión según la OMS. Según la OMS, los principales tipos de depresión que se dan es la depresión mayor, la distimia y la depresión reactiva. La depresión mayor se produce cuando los sentimientos de tristeza, pérdida e ira se presentan frecuentemente a lo largo de un gran periodo de tiempo en la vida de una persona. La distimia es donde los estados de ánimo se presentan mayormente bajos. Y la depresión reactiva y última es aquella que se produce por un factor externo, ya sean traumas familiares, accidentes, etc. Y ahora voy a darle paso a mi compañera Alejandra para que hable sobre los tratamientos y las referencias que hemos usado para nuestra investigación. Ahora yo les hablaré de los tratamientos para la depresión. Los tratamientos más comunes son terapia psicológica, tratamiento farmacológico y terapias holísticas. En el caso del tratamiento farmacológico depende mayormente del grado de la depresión. Esto usualmente más que todo se usa para depresión grave o moderada. En el caso de la depresión leve nos concentramos más que todo en apoyo, evaluación y psicoeducación. En el caso de la depresión grave y la depresión moderada se hace una mezcla de ambas. Algunas de las referencias que usamos fueron CUN Enfermedades Tratamientos, a PAO, que es una página de noticias, bbc.com y El Comercio. También investigamos varias páginas médicas como MediPlus, entre otras. Nuestro proyecto respecto a nuestro tema escogido, depresión en Cachimbos, Toulouse. Nuestro grupo está conformado por Daniel Dionisio, Kenneth González, Katia Pajuelos, Franco Paucar y yo, Ale Schmidt. Aquí veremos
la ficha de mapa de actores, arquetipo, el mapa de empatía. Tenemos una encuesta en la que comprobamos nuestros datos y resultados, y tenemos una entrevista con un invitado especial que nos ayudará a comprobar nuestros insights y así saber cómo ayudar mejor a nuestro usuario. Antes de empezar, yo les daré una breve explicación de todos los temas que trataremos en esta entrevista. Primero empezamos con el mapa de actores. El mapa de actores nos permitió saber cuáles son las principales personas involucradas que les interesa ayudar a las personas que sufren de depresión y las personas más probables de causar depresión o influir en el estado de nuestro usuario. Luego tenemos en el arquetipo. En el arquetipo descubrimos que nuestro usuario mayormente consume y usa marcas reconocidas como H&M, Kentucky, Adidas, entre otros. En el mapa de empatía nos pusimos en los zapatos de nuestro usuario para poder entender mejor qué es lo que siente, cómo ve el mundo, cómo interactúa con él, y así poder encontrar una solución mejor para él que le ayude a sobrellevar este problema. En la encuesta comprobamos todos los datos que pusimos en las fichas Toulouse y aprendimos más cosas sobre nuestro usuario. Luego, por último, en el insight nos dimos cuenta que nuestro usuario tiene una anestesia de emociones, le cuesta conectar con las personas, se siente solo, y esto es lo que lo lleva a este estado depresivo o a episodios depresivos. Ahora mis compañeros le explicarán más a fondo cada uno de estos puntos. Mapa de actores. Nuestros personajes centrales son los cachimbos de Toulouse. Hacia la parte más de directos vendrían siendo los padres, familia, docentes, pareja o algunos mentores. Y indirectos vendría siendo la sociedad, el gobierno, Minedo y la misma institución. El mapa de actores principalmente sirve para poder entender la influencia que tiene desde la parte más central a la parte más externa. Arquetipo de usuario. Aquí en el arquetipo de usuario lo que vamos a hacer es construir una especie de personaje basándonos en alguna encuesta, en algunas entrevistas, en cualquier dato que podríamos haber obtenido para poder conseguir características principales o ciertas actitudes que lleva nuestro personaje central. Estudian la carrera de CAM. Consideran a su entorno familiar algo bastante estresante, conflictivo, pero un tanto amigable. En relación a la propuesta, podemos considerar que estas personas a veces tienen falta de interés en algunas cosas y antes les solían gustar, se aísla bastante de sus amigos y familia y presenta un tanto de dificultades al querer hacer actividades cotidianas. Las redes sociales que más usa nuestro personaje principal son Instagram y WhatsApp. Actividades que realiza en su tiempo libre son, por ejemplo, ver películas, jugar videojuegos y realizar deporte. Y algunas marcas que también consumen constantemente, eso lo pudimos sacar en la encuesta, es KFC, H&M, Adidas, Nike, McDonald's, Coca-Cola y Gloria. Y intentan tener una alimentación saludable, pero también hay un buen porcentaje que también consumen comida chatarra. Como se puede apreciar acá en el arquetipo, pues se ve, ¿no? Pues las principales marcas y una descripción un tanto similar a la ya formada, ¿no?, en las encuestas. Recomendarles que asistan a terapia psicológica o psiquiátrica y también escucharle constantemente sus problemas. En el mapa de empatía realmente nos centramos en buscar soluciones para los problemas que tiene nuestro personaje, pero basándonos en el concepto que tiene cada aspecto que le afecta. Por ejemplo, ¿qué piensa y siente? Nuestro personaje, como decía anteriormente, tiene un ambiente un tanto conflictivo. Entonces, por lo tanto, va a buscar soluciones que le brinden un ambiente más amigable y cómodo y pueda realizar pues con mucha más tranquilidad actividades cotidianas y poder mejorar su interacción social. ¿En qué oye? Las personas que lo rodean mayormente van a tratar de ayudarlo, pero es mejor recomendarle ir a una terapia psicológica o psiquiátrica. ¿Qué dice y qué hace? Las personas que padecen una depresión pueden ser de cualquier clase social, pero basándonos en nuestro personaje, normalmente son de clase media alta, más que todo por la forma de consumismo que tienen y la vida que llevan. Algo normalmente que pueden hacer estas personas son que padecen de problemas aparentes, pero tienen un comportamiento un tanto más sereno. ¿Qué ve?
Una persona con depresión normalmente se percibe un tanto incómoda con algunos amigos y considera que puede ser una carga para su familia debido a todos los problemas que tiene. Hicimos varias preguntas mediante la plataforma Forms. Algunas de esas preguntas eran: ¿con qué género te identificas? Esta pregunta la consideramos importante, que tenemos un vistazo mucho mayor a qué porcentaje de la población sufre más depresión constantemente, ¿no? Entonces, los resultados fueron 17 encuestadas, 2 personas no binarias y 32 encuestados, ganando los hombres mayormente. La segunda pregunta: ¿qué redes sueles consumir más a menudo, ¿no? La intención de esa pregunta fue encontrar la relación que existe entre las personas que padecen o creen padecer por el consumo de redes sociales. Los resultados fueron que un 35.5% de los encuestados usan solamente Instagram, otro 14.9% usa Facebook, otro 32.3% usa WhatsApp. Por último, un 9.9% usa Twitter. Luego hicimos una pregunta más específica para redes sociales. ¿Qué tipo de uso le das a tus redes sociales? Esta pregunta se hizo para saber si la mayoría coinciden en lo mismo. Los resultados dieron un 48.8% la usan para relajarse después de hacer una labor. Otro 5.8% lo usan para fines de negocio. Un mayor porcentaje, 12.8%, le da un uso más laboral. La cuarta pregunta es: ¿cómo consideras tu entorno familiar o amical? El motivo de esta pregunta fue poder tener una idea del entorno de los participantes, ya que los ambientes negativos pueden influir en el estado anímico de las personas. Un 28% considera que su ambiente familiar es conflictivo, otro 16% considera que es estresante. La quinta pregunta es: ¿qué tipo de alimentos sueles consumir? Consideramos importante saber el tipo de alimentación que tiene cada uno de nuestros participantes, ya que esto nos puede mostrar el cuidado que tiene cada uno con su cuerpo y con esto influir de la manera de cómo se perciben. La pregunta 6 es: ¿te has autodiagnosticado o te han diagnosticado con depresión? Esta pregunta nos permite saber cuántas de nuestros participantes tienen acceso a un psiquiatra, cuántos consideran que tienen comportamiento depresivo y cuántos no están seguros de su comportamiento, pero tampoco han sido diagnosticados por un profesional. ¿Cuál consideras que son los problemas que sobrelleva una persona con depresión? Con el fin de entender el razonamiento de nuestros entrevistados, les preguntamos cuáles creían que eran los problemas que tenía una persona con depresión. Del 100% de entrevistados, un 51% considera que los problemas familiares son una de las cargas que lleva una persona con depresión. Por otro lado, el 23.5% considera que las personas con depresión no son capaces de expresar sus emociones de manera correcta. La pregunta 8. ¿Qué actividades sueles realizar en tu tiempo libre? La formulación de esta pregunta realizada a nuestros participantes es fundamental para entender. 45.1% considera que una manera adecuada para disipar pensamientos es realizar actividades sociales. Otro 13.7% considera que lo más adecuado es la meditación. Una cantidad mínima del 5.9% considera la lectura. Por último, un 35.3% considera que las actividades al aire libre son las más propicias para salir de estos estados de depresión. Pregunta 9. ¿Cuál consideras que es tu estado de ánimo a lo largo de tus actividades del día? La pregunta con depresión tienden a tener un estado de ánimo melancólico, triste. Por ello realizamos esta pregunta con el fin de entender cómo es que se sienten y así poder identificar el estado emocional de los entrevistados. El 100% de los entrevistados, un 60.8% considera o presenta un estado melancólico a lo largo de sus actividades. Por el contrario, una cantidad más baja de 13.7% se considera entusiasta. Por último, una cantidad baja de 25.5% considera que su estado anímico como estable, tranquilo. ¿Cómo ayudarías a una persona con depresión? Es la pregunta 10. Es una pregunta abierta. La formulación de esta pregunta realizada en nuestros participantes es fundamental para entender qué actividades son las que despejan o disipan en ciertos momentos estos estados de depresión por la cual pasan las personas. Del total de los entrevistados, un 64.7% de las personas recomienda asistir a terapia psicológica o psiquiátrica. Otro 19.6% considera que la mejor opción es dar aviso a familiares cercanos. Por último, un 15.7% estaría dispuesto a practicar la escucha empática. Y con eso acabamos las encuestas.
Los insights son verdades humanas que abren puertas a nuevas oportunidades. Pueden ser ideas o creencias de nuestro público objetivo, como por ejemplo en la cuarentena, una verdad profunda sobre el consumidor que se la pasó aislado todo el tiempo que duró el confinamiento es el enorme tiempo que tuvo para poder consumir y recordar una buena información mediante diferentes tipos de redes sociales. Aquí es donde nace el insight que se puede usar en cualquier tipo de campaña, anuncio o mensaje que conecte con la audiencia. En el tema de la depresión, un insight acertado podría ser la anestesia al momento de recibir o experimentar sentimientos, puesto que las personas que padecen de este trastorno mental tienen una notoria dificultad al momento de experimentar con intensidad los acontecimientos. Estas pueden crear unas ideas negativas a futuro de sí mismos y de su entorno, las cuales pueden llegar a ser completamente perjudiciales para la persona. Muy aparte, realizamos una encuesta en una página web para poder tener una opinión del público objetivo a base de nuestras preguntas clave, las cuales nos sirvieron para dar una investigación y poder resolver las interrogantes de la población para poder recopilar una data confiable y que sirva para la problemática. Las preguntas que hicimos son: ¿con qué género se identifican? La pregunta nos ayuda a poder construir de manera eficaz el arquetipo y muy aparte también tener una noción visual de cuál es el género más afectado con el tema de la depresión. ¿Qué redes sociales suelen consumir más a menudo? La intención de esta pregunta fue encontrar la relación que existe entre las personas que padecen de esta problemática. Dimos como opciones diferentes tipos de redes sociales, tales como Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram, la cual al ver los resultados finales el 35% de personas usan más Instagram, el otro 14% usa Facebook y otro grupo 32% usa WhatsApp. Por último, un 9.9% usa solo Twitter. La pregunta 3 es: ¿qué tipo de uso le das a las redes sociales? El motivo de esta pregunta fue para saber cómo es que nuestros encuestados usan las redes sociales y pasan su tiempo libre. La encuesta nos arroja un 48.8% de los entrevistados lo usan para relajarse, otros 5.8% lo usa con fines de negocio, un 12.8% lo usa para fines laborales y solamente un 26.7% lo usa con fines académicos. La pregunta 4, ¿cómo consideras tu entorno familiar y amical?, nos sirvió para tener una idea de cómo es el ambiente de nuestros participantes, ya que ambientes negativos pueden influir a crear un estado de depresión. Del 100% de nuestros participantes, un 28% considera que su ambiente es conflictivo, un 16% considera que es estresante, un 10% considera que es limitante y un 38% considera que más de una opción. La pregunta 5 es: ¿qué tipo de alimentos sueles consumir? Consideramos importante saber el tipo de alimentos que tiene cada uno de nuestros participantes, ya que esta nos puede mostrar el cuidado que tiene cada uno con su cuerpo y qué tanto se puede llegar a querer. Según las estadísticas obtenidas del 100% de los encuestados virtualmente, el 60% tiene una alimentación saludable. Otro 36.2% tiene una alimentación a base de comida chatarra. Por último, una cantidad mínima de 2.9% tiene una alimentación vegana. El total de entrevistados fueron 51 personas. Y la pregunta 6 dice: ¿te has autodiagnosticado o te han diagnosticado con depresión? Esta pregunta nos permite saber cuántos de nuestros participantes tienen acceso a un psiquiatra, cuántos consideran que tienen un comportamiento depresivo y cuántos no están seguros si su comportamiento es depresivo, pero tampoco han sido diagnosticados por un profesional. Según las estadísticas obtenidas, el 27.5% de entrevistados es diagnosticado con depresión, otro 23.5% se ha autodiagnosticado con depresión. Por último, el 49% de entrevistados no está seguro sobre su condición. En la pregunta 7, nuestra pregunta fue: ¿cuál consideras que son los problemas que sobrelleva una persona con depresión? Esa pregunta fue hecha con el fin de poder entender algunos problemas comunes, los más comunes que puede tener una persona con depresión, que posiblemente sean las causas por las que esta depresión llegó a su punto más relevante. Y la pregunta 8 fue: ¿qué actividades sueles realizar en tu tiempo libre? Esta pregunta fue hecha con el objetivo de entender cuáles actividades
dejaban que las personas con depresión pues se alejaran de esto y tuvieran un momento más tranquilo, un momento más ameno de relajación, de que se disiparan sus malos pensamientos y pudieran tener una mente más positiva para poder progresar de una Ahora mejor entraremos manera. a la pregunta número 9, la cual es ¿cuál consideras que es tu estado de ánimo a lo largo de las actividades que realizas durante el día? Las personas con depresión tienden a tener un estado de ánimo melancólico, triste, apagado. Por ello es que realizamos esta pregunta con el fin de entender cómo es que se sienten nuestros participantes a lo largo de las actividades. Del 100% de personas respondieron la encuesta, más del 60%, específicamente un 60,8% considera que su estado de ánimo es melancólico. Un 13,7% considera que su estado de ánimo es entusiasta y un 25,5% considera que su estado de ánimo es estable o tranquilo. La pregunta número 10 es ¿cómo ayudarías tú a una persona con depresión? La función o la formulación de esta pregunta realizada a nuestros participantes es fundamental para poder entender qué actividades son los que despejan o disipan estos pensamientos depresivos o estas conductas depresivas por las cuales pasan las personas. Del total del 100% de entrevistados, o sea, de 51 personas entrevistadas, un 64,7% recomienda ir a terapia psicológica y psiquiátrica, otro 19,6% considera que lo mejor es dar aviso a familiares cercanos y por último, un pequeño porcentaje, el 15,7%, estaría dispuesto a practicar la escucha empática. Con lo que respecta a las conclusiones, podemos entender, como pueden visualizar, que más del 60% de entrevistados considera que la mejor alternativa para poder lidiar con la depresión es asistir a terapia psicológica y psiquiátrica. También se puede presenciar que más de la mitad de entrevistados padece o cree tener depresión, además de que más de la mitad de los participantes considera que su ambiente familiar es conflictivo, es limitante, pero en ocasiones también es agradable. Y más del 50% de los participantes también considera que uno de los factores que incita a una persona a tener depresión son los problemas familiares. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Franco Ángel y ahora veremos lo que corresponde a la entrevista. En esta ocasión entrevistaremos a la psicóloga clínica Melissa Galvez. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, Franco. Bien, gracias por la entrevista. Estoy aquí para ayudarte. A ti por tu tiempo. Ok, comenzaremos con la primera pregunta. Son 6. ¿Eh? Y la primera es, ¿qué herramientas se utilizan para evaluar a una persona con depresión? Mayormente la principal es la entrevista psicológica, es el motivo de consulta porque la persona ha venido, pero también podemos utilizar algunas pruebas específicas como la escala de Beck o la escala de Hamilton, que lo que se encargan es de medir exactamente cuán graves son estos síntomas, cuán recurrentes pueden ser, sobre todo si hay una gravedad en el tema de la depresión en los síntomas. Y yo complementariamente a veces utilizo pruebas de personalidad o test proyectivos también para ver qué otras áreas están siendo afectadas y si hay alguna comorbilidad con algún otro síntoma, o mejor dicho, perdón, con otro diagnóstico. Claro, entiendo. ¿Existe una pregunta o una clave para determinar si el paciente padece de depresión? Como que una pregunta clave, pues no, pero yo creo que la más importante de las preguntas que se hace en la entrevista podría ser si es que en algún momento han existido pensamientos suicidas o si han habido intentos de suicidio en algún momento, ¿no? Claro. Eso creo que es lo más importante. ¿Y cuáles son los principales síntomas que padece una persona de depresión? Ok, respecto a esto, en primer lugar hay que entender que los síntomas no es que aparecen de un día para otro, hay que tener en cuenta de que tiene que haber una duración. Mayormente son duraciones no de días, sino de semanas, meses, incluso puede haber hasta años con estos síntomas. Y hay que ver de que también estos síntomas, la sintomatología, empieza a interferir en tus relaciones familiares, laborales, en el trabajo, en la escuela, o sea, con tu familia, ¿no? Ahí es donde podemos empezar a diagnosticar el tema de la depresión. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, en la parte psicológica y emocional, lo que va a denotar es que hay un bajo estado de ánimo o una tristeza, pero mucho más frecuente y todo el tiempo. Empieza a haber un desgano más acentuado, esta sensación de desesperanza, de impotencia. Suele haber también sentimientos de culpa. Muchos pacientes también pueden tener llantos muy recurrentes, suelen estar más irritados, intolerantes con las otras personas, empiezas a perder la motivación, incluso el interés en las cosas diarias que hacías dejan de ser importantes, ya no te motivan y te empiezan a gustar. Te va a costar tomar decisiones. También empiezan a aparecer pensamientos catastróficos y aquí es donde entra la parte de los pensamientos suicidas y empieza también a haber pensamientos de autolesión y hay autolesiones. También podemos ver de que hay falta de concentración muy grande, incluso pérdida de memoria en algunas ocasiones. Y en la parte orgánica y física, ¿qué es lo que vamos a ver?
Si teníamos personas de que de pronto eran muy activas, se movían mucho, hablaban muy rápido, de pronto empiezan a moverse un poco más lento, a hablar más lento de lo habitual. Hay cambios muy marcados en el apetito y en el peso. Muchas veces puedes o bajar de peso o subir. Hay dolores y molestias que empiezan a aparecer de una forma inexplicable. Vas a sentir un deseo sexual bajo porque sí hay una pérdida de líbido. También hay una falta de energía grande y empiezan a haber cambios en el patrón del sueño, de todas formas. En las mujeres lo que a veces puede pasar, que no lo tomamos en cuenta, es que hay cambios en el ciclo menstrual. Eso Claro, recuerdo la sintomatología, lo que podemos encontrar. claro, entiendo. ¿Y cuál sería, y creo que a veces se confunde, cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Qué buena pregunta. Mira, en verdad pasa mucho esto, que utilizamos coloquialmente la palabra, no, es que estoy deprimida, y no necesariamente estás deprimida, puede que estés triste. Entonces, entenderlo es importante. Cuando yo estoy triste, es una emoción. Entonces, esta emoción puede, todos lo vamos a sentir en diferentes momentos del día y en diferentes momentos de nuestra vida, pero duran poco, o sea, son de vez en cuando. Puedo estar triste un par de horas o días, pero no es algo que sea constante. En cambio, la depresión hay que entenderlo, es un trastorno del estado de ánimo. Y tiene una duración, va a persistir por meses, semanas, meses, pero es más constante, incluso años, es que no la trato, pero es larga esta sensación. Y lo que tú vas a notar acá, no solamente esta tristeza que en la depresión, no, estar deprimido no solamente estar triste, también es este desgano, esta falta de ánimo para hacer las cosas o de disfrute que la pierde la persona, ¿no? En la tristeza tú, por ejemplo, puedes estar triste, pero vas a seguir haciendo tus cosas, vas a seguir siendo productivo, vas a disfrutar de las actividades diarias que tienes, porque no hay esta pérdida. Pero en la depresión no, hay poca energía, incluso para levantarte, pacientes que dejan de lavarse los dientes, cosas sencillas, o dejan de bañarse, porque en verdad se sienten muy cansados. Es toda esta pérdida del placer, del disfrute, ¿no? Como te decía. Y en la tristeza, tú vas a seguir sintiéndote tú mismo. Es como que estoy triste, pero sé que soy yo, o sea, me siento yo. En cambio, en la depresión, no. Va a haber un cambio en la manera en la que tú piensas, en la que tú te sientes, e incluso en la forma en la que empiezas a interactuar con otras personas, empieza a cambiar. Entonces, hay que diferenciar eso. Dale, entiendo. Y estas son preguntas un poco más personales a tu criterio. ¿Por qué crees que las personas esconden que padecen depresión? Yo creo que es por vergüenza. Lamentablemente vivimos en un país que tiene muchos prejuicios sobre el tema de la salud mental y muchos de los pacientes sienten de que se sienten juzgados. Entonces pasa de que de pronto viene esa etiqueta en la cabeza de que, ok, tengo depresión y lo único que lo va a ver el resto es, no, es que es depresivo. Y ese miedo, esa sensación de sentirse juzgados, obviamente no va a impedir de que las personas puedan hablar sobre su diagnóstico, puedan hablar y compartir incluso con su familia, por no sentirse etiquetados, ¿no? Claro. Y ya, esta es la última pregunta como para cerrar. ¿Qué se podría hacer para darla más a conocer? Yo creo que hablar más sobre el tema. La única forma en la que tú vas a poder quitarle este estigma a la depresión va a ser hablarlo, entender de qué es lo que puede pasar, conocerlo, empezar a trabajar las emociones, yo creo que desde la infancia, y entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Yo trato de trabajar eso. No hay emociones ni positivas ni negativas, son simplemente emociones, y que todos las vamos a sentir en todos los momentos del día. Es el problema que es nuestra actitud frente a ellas. Entonces hay que conversar más, preguntarnos más cómo estamos, no enfocarnos tanto solamente en la parte superficial, sino en verdad veo un amigo que de repente veo que ha cambiado en algo su comportamiento, es preguntarle, oye, ¿cómo estás? Tomarnos el tiempo para interactuar en otras situaciones, no solamente en el trabajo o en fiestas, sino a veces, oye, vamos a caminar, ¿no? Hablemos sobre esto, o he leído esto, informarnos. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Bueno, Melissa, la verdad, muchas gracias por la entrevista y también por compartir tu tiempo con nosotros. No, gracias a ti, Franco. Un placer ayudar. Gracias. Todo esto culminando con una entrevista que hizo mi compañero Franco a una psicóloga profesional que nos pudo asesorar mucho más acerca del tema de la depresión. Nos informó lo suficiente para poder seguir al siguiente paso, que es la conceptualización, la cual se sostiene en 4 pilares. Las cifras importantes, las cuales ya las dije,
La misión con el proyecto, la cual es obviamente concientizar a los jóvenes que padezcan de esta problemática para poder enseñarles de que hay soluciones. Las entidades y organizaciones donde entran Calma Perú y Línea 113, nuestra visión con la página es de que sea un lugar en donde la gente pueda refugiarse, donde se pueda sentir segura, donde se pueda sentir identificada. Muy aparte también tuvimos otras referencias como el cortometraje de No estás solo, en el cual se ilustra de manera muy gráfica ese pesar y ese sentir de soledad, aun cuando uno está rodeado de personas. También vimos una campaña publicitaria la cual se llama Yo decido quedarme, en la que nos enseña el valor de las pequeñas cosas, esas que pasan desapercibidas pero que al final del día son las más importantes. Usamos también la técnica del embudo para poder desglosar la problemática desde partes muy generales hasta muy particulares. Y el concepto donde propusimos la frase de que la depresión no debería tener prejuicios, solo apoyo. Y también entre todo el grupo realizamos un personaje ficticio el cual iba acorde a la problemática acordada desde el inicio, que era la depresión, donde teníamos un personaje el cual tenía conocimientos de psicología y aparte tenía abrazos los cuales daban a la persona la cual se abrazaba un poco de serotonina, la cual ayudaba lo suficiente como para tener la mente más calmada y poder pensar más claramente y de esa manera poder solucionar los problemas que aquejan el día a día. Y a partir de aquí mostraremos nuestras respectivas propuestas creadas por cada uno de los miembros del grupo para poder mejorar la situación. Mi propuesta fue la realización de un cómic en la cual se narra el origen de este personaje llamado Sinofan, compartiendo de esta manera con el lector las herramientas psicológicas las cuales Sinofan le da al pueblo para poder ayudarlos del mal que les aquejaba, que era la depresión, dándole así al lector contenido de valor, puesto a que se lleva un conocimiento provechoso mientras se entretiene y despeja su mente de todos los males mientras disfruta de la lectura de su cómic. ¿Qué tal, profesor y compañeros? Espero se encuentren muy bien. Ahora yo les hablaré sobre la propuesta que quisimos exponer en redes sociales, la cual tuvo por nombre, como van a poder apreciar, No estás solo. Y la finalidad de crear esta página web fue para generar conciencia social con un tema tan delicado como es la depresión. Según datos estadísticos de la OMS, más del 80% de personas que se suicidan a nivel mundial es debido a la depresión. Nuestra página tiene como finalidad brindar apoyo moral y social a las personas que padezcan de este trastorno, para darles a entender de que estas personas no están solas, sino que en realidad es un tema bastante recurrente y mucho más aquí en nuestro país. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, bueno, aquí se encuentra nuestro logo principal de la campaña, acompañado de una media de 30 seguidores. Nuestro modo de promover el apoyo fue mediante diferentes posts que consistían en frases motivadoras o de aliento, enfoques que uno debería de tomar al momento de tener estos ataques o estos episodios depresivos, entre otros. Gracias. El proyecto se llama Aquí nadie se rinde y consta de dos cosas principales, que son paneles y afiches publicitarios que serán colocados en las calles y la creación de un podcast en Spotify. ¿Qué resultados queremos lograr? Principalmente es fomentar la curiosidad en las personas para poder querer obtener más información sobre el proyecto, querer involucrarse un poco más en la situación, en esta difícil situación que pasan las personas que atraviesan una depresión. Y con el podcast lo que queremos lograr es, principalmente va enfocado más en las personas que están pasando la depresión, es sentirse acompañados, ayudarles a superar esta situación, brindándoles consejos y compartiendo experiencia de gente que ha pasado por esto y ya ha logrado superar esto, qué cosas hicieron para poder mejorar, qué cosas les funcionaron y demás. Lo que queremos transmitir es que las personas que están pasando por esa depresión con el podcast se sientan más acompañados, también sientan que realmente son importantes. Entonces se le brinda un apoyo, se le brinda una seguridad para poder llevar mejor todo este proceso de mejorar y sanar. Y con los afiches es para que la gente en general, el público en general, que tenga que interactuar con gente que está pasando por ese tipo de situaciones, no lo hagan sin conocimiento en absoluto, sino que tengan ya un conocimiento previo y puedan saber tratar, ayudar y aportar algo positivo, ¿no?, en todo este proceso. Hola, mi idea fue más por hacer prendas y accesorios. Con esas prendas podríamos generar conversación entre la persona que lo lleva y la persona que tiene interés saber sobre eso. Eso podría generarle algún tipo de
de curiosidad y podría investigar nuestra página. Y así podría aprender mucho más sobre la depresión, y si tiene algún familiar con depresión podría darles consejos o incluso mandarlo a la página para ver si nosotros lo podemos ayudar. Es necesario que las personas hablen mucho más de la depresión porque es un tema no muy hablado y que influye bastante en la vida. Hola, yo soy Ale y esta fue mi idea para mejorar o para promover Sinufan. Es una caja que es bastante sencilla, pero dentro de ella puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrar todos estos papelitos y cada papelito tiene un significado. Por ejemplo, en estos morados puedes encontrar líneas o números de psicólogos, porque hay veces que necesitamos ayuda profesional. Llamando a la línea 113 puedes encontrar una línea de salud que te puede proveer con alguien con quien hablar y números de psicólogos y psiquiatras para que puedas mejorar y sentirte mejor. Luego, en los papelitos morados vamos a encontrar frases. En esta vemos: dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida, porque hay veces que simplemente necesitamos un cambio de perspectiva. Y luego, en los naranjas vamos a encontrar actividades que te pueden ayudar. En este dice: escucha tu canción favorita, porque hay veces que simplemente necesitamos un poco de energía y escuchar tu canción favorita te puede alegrar. También podemos encontrar caramelitos, porque a veces que nos falta un poco de azúcar, endulzar nuestro día, y como vemos en todos los comerciales, hay veces que simplemente nos morimos de hambre y eso nos está haciendo bastante gruñones. Así que todas estas cosas te pueden ayudar. Y lo bueno de la caja es que es chiquita y es bastante portable. Se puede poner en cualquier sitio. Nuestra idea fue ponerla en la Toulouse para que todos tengan acceso a ella y todos puedan mejorar su día de maneras chiquitas, pero que a largo plazo pueden hacer un verdadero impacto. Muchas gracias. Bueno, decidimos modificar nuestra propuesta anterior, serotonina a la mano, y cambiarla a serotonina al paso, que tendría más alcance a todas las personas, ya que no solamente se encontraría en la Toulouse, sino estaría en todos los distritos. ¿Qué es serotonina al paso? Serotonina al paso es una cabina en la que puedes encontrar videos motivadores, música calmante y números de psicólogos, psiquiatras y líneas de ayuda. Esta cabina estará a prueba de sonido para que tú puedas entrar y liberarte de todos los malestares que hay en la calle y puedas estar sintiendo. Lo que queremos transmitir con esta propuesta es que hay veces que te puedes estar sintiendo mal, tan estresado y sientes que te vas a derrumbar y puedes estar en medio de la calle. Así que esta cabina te va a servir para que puedas entrar, darte un respiro y cuando tú te sientas cómodo y listo para salir, puedas tener una mejor perspectiva y encima tendrás números de psicólogos, psiquiatras y líneas de ayuda para que no solamente entres a la cabina y ya, sino entras a la cabina y encuentras una manera en la que te puedas calmar y sentir mejor y salir con una manera en la que te puedas ayudar a largo plazo. ¿Qué es? Quisimos combinar la idea de mi compañero Franco junto a mi idea para que se pueda vender las prendas por la página de Instagram y así llegar a más personas. ¿Cómo funciona? Al entrar a nuestra página de Instagram habrá un apartado donde dice tienda, donde la persona interesada podrá adquirir nuestros productos. ¿Qué resultados queremos lograr? Queremos que nuestras prendas tengan mayor alcance. Por eso, al combinar la página de Instagram y nuestras prendas, podemos generar. ¿Qué deseamos transmitir? Queremos llegar a informar y concientizar a varias personas sobre la depresión y también generar conversación entre las personas que usan una prenda y las que todavía no las tienen. De las siglas del Scamper usamos la letra C de combinar. Ahora vamos a hablar sobre la reflexión del curso en general. El curso como tal nos da muchas herramientas para poder potenciar al máximo nuestra idea creativa. No solamente desde el hecho de formarla, que tiene que ver con el proceso creativo, sino también de ordenarla, de planificarla, de estructurarla, ya que hemos podido presenciar muchas herramientas a lo largo del curso, ya sea la Features to Loose Thinking, el método del embudo, las observaciones internas y externas, entre otras. Considero que es un curso fundamental para poder darse cuenta de que todos podemos ser creativos, que solo tenemos que buscar y encontrar en qué y cómo podemos aplicarlo o reflejarlo. En general, agradezco al profesor Gustavo por todo el curso. Es un gran profesor y espero verlo en el avance de los ciclos. Y también agradecer a mis compañeros, que si bien es cierto que en algunos momentos hubo tropiezos, creo que al final prevaleció mucho la buena voluntad y el trabajo en equipo. Muchas gracias a todos.